rey. Si el rey soy yo, los demás deberían ser del pueblo. Y claro, con jueces, con ancianos que enseñaban y que gobernaban. Entonces, siempre ha habido un gobierno presbiteriano. Ahora, los elementos del pacto y las señales del pacto. ¿Por qué están presentes como nosotros acá en la iglesia reformada presbiteriana tenemos? Es decir, la Santa Cena. La Santa Cena, la señal del pacto del pacto de gracia que siempre haya sido instituida, era la cena pascual, un elemento de señal de pacto, o sea, de recordatorio. Entonces, cuando Moisés sale de Egipto, matan el corderito entre las familias y le colocan la sangre a los postes, al dintel y a los postes. Entonces le dicen que eso lo van a celebrar año tras año porque va a ser el recordatorio de que el Señor los liberó y los pasó de la muerte, y de la muerte a la vida, y los primogénitos no murieron. Entonces ahí queda instituida, o sea, la Santa Cena, el Señor cuando levanta y dice, este es el pacto, del nuevo pacto, le está diciendo, es el pacto de gracia, es el pacto en el cual están incluidos, es en mi sangre, es por mi cuerpo. Y lo que celebraban antes ahora se está viendo cumplido aquí, en mí, dice el Señor Jesucristo con los apóstoles. Les dice, por eso háganlo en memoria de mí. Se vuelve a ratificar que es un sello del pacto. Y el bautismo pasa a ser otra señal de pacto. El Señor ordena, dice, hacer discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos los que creen, a los creyentes, o sea, al pueblo del pacto. Cuando dice a los creyentes no es que es a los que tengan ya comprensión, sino a los que están incluidos dentro del pueblo, a todos los que están caminando bajo la promesa del pacto, que era la misma indicación que se dio con la circuncisión en el Antiguo Testamento. La circuncisión era una señal y sello del pacto. ¿A quién se lo dio? Abraham. Ese sello, esa señal y el sello del pacto era para Abraham y para todos los que creen en la promesa. O sea, todos los que creen debían ser circuncidados. Y esa circuncisión se extendía a todas las familias. O sea, aunque la mujer no podía ser circuncidada, como era mujer y estaba sujeta al varón, y las mujeres que estaban dentro de la casa, sujetas al padre de familia, estaban dentro de ese pacto. O sea, eran contados dentro del pueblo. Y el bautismo es una señal y sello de pacto porque incluye a toda la familia, porque incluye a todos los que creen, o sea, a los creyentes en Jesucristo. Entonces, vemos claramente que el pueblo siguió muy bien las indicaciones, por eso en Hechos de los Apóstoles vemos que Cornelio y toda su casa se bautizaban, el carcelero y toda la familia se bautizó, o sea, los bautismos eran familiares. Eso es un tema apostólico. Pero entonces entender eso nos ayuda a asimilar de que el paidobautismo, por ejemplo, no es de Roma, que Roma lo hace y ellos incluyeron dentro de sus dogmas de que el niño que se bautice no se va para el limbo, cosa que no existe, o que no se va, o que sale rápido del purgatorio, o que el bautismo es regenerativo, es decir, que con el bautismo usted lo limpia y usted es salvo si se bautiza. Cosa que asimilaron también los bautistas, anabaptistas. Entonces, que el bautismo lo limpia. Y por ejemplo, los carismáticos, neopentecostales hablan del bautismo que limpia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión seccionada. Ahora voy a ver si alcanzo a llegar a esa diapositiva sobre el dispensacionalismo y de la división de las épocas. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia carismática hace muchos años, entonces había un pastor que decía, cuando sumergía a las personas en el bautisterio, decía, tomen la foto porque ahí se ve los demonios que quedan ahí flotando. Y que cuando salía, ay, me siento limpio, sí, yo ahora soy salvo. O sea, que los que se bautizan son salvos. Es decir, creían más en la obra del bautismo que en la fe. O sea, se bautizaban finalmente era por obras.
o sea, que creían ser salvos por obras. El bautismo lo constituían como una obra que les permitía la salvación. Entonces, ¿por qué se dan esas diferencias? Y por eso tengo esa lámina. Porque no hay una comprensión del pacto de gracia y de la teología del pacto. No hay una comprensión, no se ve a través de ese lente. Si bien, por ejemplo, los pentecostales, carismáticos, neopentecostales y otras denominaciones ven a través del lente del dispensacionalismo, los bautistas, metodistas, luteranos pueden estar viendo a través del pacto, de la historia del pacto, pero no como el único pacto de gracia, sino como una serie de pactos ajenos y distintos, que le llamamos nosotros dispensacionalistas también. Entonces, eso les hace creer y comportarse de formas distintas, y por eso vemos prácticas distintas. Alguien puede decir, uy, pero ustedes, ¿cómo tienen un gobierno presbiteriano? ¿De dónde sale? Pues están las escrituras. Y lo vemos claramente porque tenemos una visión teológica pactual. Sabemos que Dios no ha cambiado. Sabemos que Dios mantiene su estructura y que se ha ido desarrollando progresivamente el pacto. Como ya lo hemos visto, un pacto de obras, bueno, un pacto en la eternidad, un pacto de redención, donde se determina el plan redentor, el Padre envía al Hijo, y un pacto de obras hecho con Adán, que se rompe, y queda entonces la sentencia y las consecuencias de haber roto ese pacto de las obras. Muchos permanecen en ese pacto de obras, y un pacto de gracia instituido por el Señor, donde nos incluye a nosotros por gracia, que es lo que nosotros tenemos acá. Pero vuelvo y hago el énfasis. Desde Abraham hasta la consumación en el Apocalipsis es un pacto de gracia, un único pacto de gracia, donde la ley, el Sinaí, las tablas, el culto, las ceremonias y todas las regulaciones eran parte de la gracia del Señor para un pueblo que, aunque se comportaba real, las fiestas también, y los días, todo apuntaba a Cristo. Y el nuevo pacto, o sea, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo vamos a ver, la obra del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el sacrificio único de Cristo, la vida de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, también está incluido dentro de ese pacto de gracia. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién se cumple? En el Señor Jesucristo. Todo apuntaba a Cristo y todo gira en torno al Señor Jesucristo. Este pacto de gracia es realmente cristológico, cristocéntrico, bibliocéntrico. Muy bien, ahora, tengo acá, bueno, acá creo que no vamos a poder ver bien, pero permítanme si pueden ampliar ustedes, pero yo no he podido ampliarlo, un resumen porque, digamos, el curso está estructurado para poder verlo, ver cada uno de los pactos. ¿Sí? El pacto de Adán lo vimos, digamos, un poco más al detalle, y vimos varios versículos que nos mostraban cómo fue ese pacto con Adán, que le conocemos también con la primera promesa. Ahora, con Adán, si cumplía las regulaciones de ese pacto, viviría para siempre y gozaría de todo el fruto del bien allá en el paraíso y la perfección en el paraíso. Pero ¿qué pasó? La caída, vino la caída. ¿Quién cayó? Adán. Pero que fue la mujer, ¿no? Que fue Satanás. Ellos actores de ello, pero el responsable y con quien había establecido el trato era ¿quién? Adán, representante de toda la humanidad. Es lo que, por eso los hermanos bautistas que son particulares o reformados, que son federalistas, es decir, que reconocen que en la cabeza de Adán está representada toda la humanidad y que entonces el pecado entró al mundo por causa de Adán. Y eso pues es muy positivo porque también ayuda a tener la dimensión de lo que causó la caída y de lo que el Señor Jesucristo viene a restaurar finalmente. Entonces, en Adán están todos aquellos que están lejos de el pacto de la gracia, de las promesas. Aún personas están viviendo en Adán.
Todo aquel que no está en Cristo está en Adán. Y ese es el pacto de obras. Luego viene el pacto de la preservación, que es hecho con Noé. Un pacto donde el Señor tiene dos implicaciones. Uno, que el Señor va a conservar la creación. Y dos, que Dios va a conservar la simiente. O sea, el Señor preserva a Noé y a su familia para mostrar de que la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, iba a ser ¿qué? Preservada y no iba a ser destruida. Entonces ellos debían creer también en la simiente, que destruiría la cabeza de la serpiente, la aplastaría, y que iba a sufrir la herida en el calcañar, es decir, que iba a sufrir el Mesías. Y entonces Noé es un pacto de la preservación, pero está enmarcado dentro del pacto de gracia. Todo, desde Génesis 3:15 en adelante vemos pacto de gracia. Noé está dentro de ese pacto. Y luego viene Abraham, donde se promete a Abraham la preservación de la simiente. Es a través del linaje de Abraham que el Mesías tarde o temprano vendría. Dios confirma esto pasando a través de los animales, de este modo comprometiéndose con Abraham bajo pena de muerte. Ya lo hemos explicado, Génesis capítulo 15. Allí se demuestra que el Señor es el que establece el pacto y que se llama pacto de gracia porque el Señor es el que lo hace, lo propone, el que dice yo voy a pagar el precio, yo voy a hacer las estipulaciones y cumplirlas. Génesis 3:15, Génesis 15 nos habla acerca de cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, luego Abraham corta los animales conforme a como el Señor le ha dicho, que era parte del ritual de un pacto. Y luego Abraham se duerme y luego despierta y ve cómo hay alguien que se está paseando, la antorcha se está paseando alrededor de en medio de los animales que están descuartizados, que han sido allí cortados, partidos. Entonces ahí está demostrando el Señor que el pacto que Él ha establecido lo ha hecho Él y que ha sido de gracia porque Abraham no tuvo que ir a hacer el paseo por el medio de los animales partidos. Él es el que ha establecido el pacto. Y está, porque, a ver, en los pactos en la antigüedad, por ejemplo, yo hacía el trato con alguien y cortábamos los animales y los dejábamos ahí. Y hacíamos un paseíto por el medio de esos animales cortados. Era como decir nuestra firma hoy en día y ir ante el notario a refrendar y autenticar. Entonces, cuando pasábamos, decíamos, el que incumpla el pacto, que le pase lo de estos animales, que muera. Y de esta forma. Entonces, si yo incumplo, pago con mi vida. Y el Señor Jesucristo y la obra del pacto nos muestra que el Señor lo hace, Él mismo pasa en medio de los animales partidos y su cuerpo, ¿cómo está? Partido en la cruz. Y por eso en la Santa Cena, en el sello, en la señal del sello del pacto, dice, este es mi pacto, este es el pacto nuevo eterno, mire, coman este pan que es partido, que es partido por vosotros para perdón del pecado, para que muestra la unidad también en Cristo Jesús. Pero entonces lo que vemos allí es al Señor obrando y el pacto lo hace el Señor. Por eso es un pacto de gracia, un pacto donde interviene solo Él. Ahora, Dios da la circuncisión a Abraham. A Adán le da al Señor, le muestra en Génesis 3:15 y luego que los viste con pieles, que el Señor es el que hace el sacrificio y que por derramamiento de sangre es la única vía para redimir el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y entonces tiene que haber muerte y derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A Noé llama a la familia, aniquila a toda la humanidad, pero salva en el arca, símbolo de Cristo, a una familia y guarda la simiente. Y luego con Abraham se le hace la promesa de una nación que descendería de él, que sería como las estrellas del cielo y que la simiente
las familias serían benditas en la simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En la simiente, en la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces, el Señor hace el pacto, le muestra y le va revelando más y añadiendo más elementos a este pacto de gracia y le da una señal, y es la circuncisión a su descendencia. En Génesis capítulo 17, versículos 1 al 12, que le dice, así vas a hacer con todo varón que nazca de tu casa. O sea, todo ese pueblo prometido debería tener esa señal y sello de la circuncisión. Ahora, esa circuncisión, ¿a quién se la hace? ¿Era necesario allí que ellos creyeran para aplicarles la señal? De hecho, la hace de 8 días de nacido. Ya no tenía que ser grande para tener la comprensión y decir, ay, yo ahora sí me voy a aplicar esta señal y sello. No. ¿Se aplicaba a los adultos? Sí. O sea, cuando alguien quería entrar a la familia y era de otra nación, tenía que circuncidarse. Por ahí tenemos el evento de la hija de Jacob, ¿no? Que fue abusada y que el muchacho quería volver a unirse y lo obligaron. Ellos usaron una trampa para que se circuncidaran, se debilitaran y luego acabarlo. Pues le hicieron la trampa por el muchacho que ellos accedieron. O sea, los engañaron, los hijos de Jacob. Pero eso es otra historia. Pero entonces, bueno, todos los que querían ser parte del pueblo debían administrarse también la señal. Adultos y niños. Por eso también no se restringe el bautismo de adultos. O sea, cuando decimos, no, acá en la iglesia creemos en el bautismo infantil, paidobautismo. O sea, los hijos de los creyentes, no todos los niños como hace Roma. Pero también alguien dice, no, pastor, yo soy adulto, por ahí, yo nací en una iglesia, en una casa donde iban a una iglesia pentecostal y me bautizaron 2 pentecostales unitarios en el nombre de Jesús. ¿Puedo bautizarme nuevamente? Nosotros acá administramos nuevamente el bautismo. Nuevamente no, le administramos el bautismo. Ah, pastor, es que yo no quiero por efusión, no, por inmersión. Pues no hay problema. O sea, el Señor ha dicho que la administración del bautismo es ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con el agua. Listo. Entonces, bueno, pero acá la circuncisión sí hay que mirarla con detalle, porque de ahí parte nuestro entendimiento del bautismo de los pequeños, de los infantes, porque se administraba a los niños pequeños, hijos del pueblo, de la edad de 8 días. Eran pequeñitos, bebecitos, los dejaban apenas para que se les administrara una señal. Y una señal que era para cuándo, debía ser para siempre. Porque alguien dice, no, esto era para el pasado y ya. La señal era para siempre y es para siempre. Hasta cuando Cristo nuestro Señor Jesús regrese. Pero se debía mantener por todas las generaciones. Es algo muy, muy increíble que debemos tener en cuenta, mis hermanos. Porque esto no fue invalidado, se mantiene la señal y sello de ese pacto. Decir lo contrario es decir que entonces no estamos en este pacto y en Abraham. O sea, la tradición y el cristianismo siempre ha comprendido esto. O sea, el cristianismo verdadero. Algunos se han salido de esa ortodoxia, de ese conocimiento bíblico. Entonces, por eso ahora tienen tantas cosas respecto al tema del bautismo, etc. Entonces, el Señor da esa señal y sello para los que hacían parte del pueblo del pacto, señalando la necesidad de cortar el pecado en el corazón y señalando la muerte de Cristo en la cruz. Miremos Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque allí se nos habla ya o sea, que el elemento permanecía, sino que fue reemplazado, ¿cierto?, por la fe. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12 dice así:
Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, ya no hay necesidad de esa circuncisión que le hacían a los niños, pero permanece el principio. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él ¿en qué? En el bautismo. O sea, miren el Colosenses 2, versículos 11 y 12, unidos. Porque acá lo que Pablo está explicando es que esa circuncisión que se hacía a mano, ahora es hecha ¿en qué? En el bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, porque el bautismo significa esto, de que nosotros somos lavados, somos limpiados por Cristo del pecado, y al ser limpios, entonces somos resucitados a una nueva vida mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Quien está en incircuncisión está muerto en sus delitos y pecados, como dice el versículo 13 de ese mismo Colosenses. Entonces, este pacto fue cumplido en Cristo. Todos aquellos unidos a él por la fe, tanto judíos como gentiles. Este es otro punto importante de este pacto de gracia. Porque cuando comprendemos la teología del pacto, sabemos que solo hay un pueblo y que no hay dos pueblos, que no hay dos planes, o que Dios no ha ejecutado un plan para cada época de salvación, sino que Dios siempre ha salvado únicamente por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Qué hace el dispensacionalista? Decir, por ejemplo, el pastor John MacArthur, que es muy respetado en la teología moderna, cristiana, y es muy respetado en los círculos reformados, pero él es dispensacionalista, era dispensacionalista. Él sostenía que para Israel había un plan diferente que para la iglesia. O sea, dividía los dos. Prácticamente aseguraba que había otra forma, pues sutilmente, ¿no? Pero era peligroso el aseveramiento de él, que hay otra forma de ser salvado. Y solo hay una sola forma de ser salvado. ¿Cuál es? Cristo, el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por él. Si decimos que Israel tenía una forma de ser salvado de acuerdo a sus rituales, a sus regulaciones y a sus tratos allí en el Sinaí, estamos diciendo que hay otro camino de salvación. Así lo haya existido antes y que ahora en este presente no lo haya. Pero entonces están admitiendo que Dios permitió varias formas de ser salvados, y no es así. La única forma de ser salvados es por medio de la fe en Jesucristo. Y miremos Gálatas, por favor, si alguien me ayuda a leer Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, para mirar esto. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. ¿Quién nos ayuda a leer? Pues todos los sois hijos de Dios en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido creados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que han sido bautizados en Cristo, o sea, que estamos en Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios. Todos, tanto israelíes étnicos como los gentiles y judíos. Un solo pueblo. No hay dos pueblos aparte. Ahora es la iglesia. ¿Y qué oramos nosotros? Para que se conviertan de todas las naciones, tribus, pueblos. Pero y la oración especial de Pablo por su etnia era que, Romanos capítulo 9 y 10, que se conviertan y que crean en Jesucristo. ¿Sí? ¿Hay una mano levantada? Osvaldo. Sí, pastor, era aquí. No con el ánimo de nada por el estilo.
usted sabe que mi manera de pronto de estudiar con el MINS no me limita a seguir estrictamente, digamos, los escritos, que yo tengo la libertad pues de consultar todo sin cuestionar. ¿A qué voy con todo este introductorio? Es que quería de pronto hacer una pequeña énfasis que el amado José Ignacio, nuestro hermano, coloca en el chat y dice que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran imperfectos. Entonces, pues yo quería de pronto decirle que en un sentido sí eran imperfectos, pero en otro no. O sea, en el sentido que eran imperfectos, por ejemplo, Hebreos nos indica de una manera muy clara que la ley y los pactos del Antiguo Testamento eran sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Otra cosa que nos enseña es que, por ejemplo, el pacto mosaico, con todos esos sacrificios que hacían, pues no podían quitar el pecado de manera definitiva. Por ejemplo, también con David, anunciaba pues obviamente nuestro Rey eterno, pero ninguno de sus hijos cumplió esa promesa plenamente. Con Abraham prometía bendición universal, pero esa bendición aún estaba en espera hasta Cristo. Entonces, en ese sentido sí podemos decir que eran imperfectos, pero hay que tener en cuenta que en cuanto a plenitud y eficacia eran preparatorios. ¿Por qué? Porque si lo decimos ya en el otro sentido de que no eran imperfectos, podemos decir que no eran imperfectos en cuanto a la intención de Dios, ya que Él nos ha mostrado desde la eternidad que Él siempre ha cumplido su plan redentor de esa manera progresiva. También tenemos que tener en cuenta que Pablo explica que la ley fue un ayo, o sea, fue nuestro tutor, nuestro pedagogo para llevarnos a quién, pues a Cristo, y que cada pacto estaba lleno de sabiduría de Dios y se ha cumplido exactamente con su propósito, pues a lo largo de la historia de la redención, y que todos estos pactos no fueron ni un error ni un plan fallido, ya que eran una parte del diseño eterno de Dios. Entonces quería de pronto hacer énfasis en eso, pastor, porque pues, como le digo, no es que esté mal, pero está en ese el deber de todos que nos apoyemos de pronto en es, conceptos. es muy interesante ver que aunque no, los sacrificios en sí no podían salvar si fueron dados por Dios. O sea, Dios dio todas las indicaciones de cómo hacer todas las cosas. Por tanto, tenían un mérito bien importante porque venían de Dios, porque eran enseñando en cumplimiento de su pacto lo que era la salvación en Cristo Jesús. Y algo que dice Osvaldo, eran preparatorios, o sea, hacía que el pueblo esperara en el Mesías y sabía que eso era un símbolo, era una sombra de lo que iba a venir perfecto, de lo perfecto. Entonces, sí fueron provistos por el Señor y la ley, y bueno, como tengo acá en esta otra lámina, pues ya el pacto con Moisés, el pacto sinaítico, en el Sinaí, ese pacto enseñaba también la gracia del Señor, la gracia. Cuando hay unos pasajes donde dice no va a ser el pacto como en Ezequiel, como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí, hay un recordatorio, es al comportamiento de Israel de cómo rechazaron a Cristo, prácticamente en todo lo que Dios les había enseñado. O sea, ellos siguieron más bien sus propios caminos. Entonces hay una referencia allí, pero la ley fue entregada por la pura gracia de nuestro Señor. Entonces, miremos esta lámina. Dios redimió a Israel de Egipto. Moisés actúa como un mediador entre Dios e Israel, dándole la ley en el Sinaí. Todo esto sombra, ¿cierto?, de lo que habría de venir. Dios formó un pueblo en Egipto. ¿Recuerdan la historia de José? Que llega allí, 70 suben y después se multiplican a más de 500,000. Bueno, millones dentro de Egipto, hasta el punto que los odiaron
y el Señor los sacó con mano poderosa y brazo extendido de Egipto. Pero muestra una liberación que les va enseñando de que así como fueron liberados, iban a ser liberados del pecado, y todo el pueblo de Dios iba a ser liberado y redimido como salió Israel de Egipto, y que iba a haber un mediador, porque en este caso Moisés es el mediador, pero Moisés era un tipo de ¿quién? De Cristo, igual que José fue un tipo de Cristo, o sea, tipo, porque el arquetipo es Cristo Jesús, o sea, el que enseña esos tipos enseñan lo que iba a ser el verdadero modelo. ¿Sí? Cuando hablamos de tipos y arquetipos nos hacemos referencia a esto. Entonces todo apuntaba a Cristo. El arca apuntaba a Cristo, José apuntaba a Cristo, Moisés a Cristo como mediador. Daniel, bueno, David también. Entonces, esta ley, la ley que es entregada a Moisés en el Sinaí, dice a Israel cuál es la voluntad de Dios, pero está escrita en piedra, no internamente en el corazón. Es un tipo. Ya en Ezequiel, en Jeremías, va a enseñarnos el Señor que Él la va a escribir directamente en nuestros corazones. La promulgación de la ley es una espada de dos filos. Positivamente es una revelación más plena de la voluntad de Dios. Negativamente, esta ley da lugar a que Israel esté bajo maldición, ya que no puede guardar la ley. Quien no guarda la ley, pues está bajo maldición. Quien transgrede un punto de la ley, pues se hace transgresor de toda. Y el que es transgresor de la ley, recibe la maldición de la ley. Pero el Señor les enseña al pueblo que Él la escribiría en el corazón y que Él la cumpliría. Entonces todos deberían haber visto ese aspecto negativo al decir, nosotros no somos justos, el único que nos puede justificar es Dios. Por eso cuando en la presentación del templo y que el anciano que ve a María y le da la profecía, él estaba esperando la salvación del Señor, ese profeta. Esperaban en Cristo, en el Salvador, que había sido prometido, que había sido anunciado desde Génesis 3:15. Esperaban porque sabían que no, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Bueno, y ya después con la secta de los fariseos en la época del periodo intertestamentario, se trataron de creer que ellos podían cumplir perfectamente la ley. O sea, su observancia de la ley los iba a salvar. O sea, ¿siguieron en qué? En las obras, en el pacto de las obras. Seguían en el pacto de las obras junto y no eran hijos de Abraham, sino de Adán, en Adán. Y eran hijos del diablo. El Señor Jesucristo les dijo, si fueran hijos de Abraham, creerían. Pero ellos no creían. Ellos creían en su propia autosuficiencia, en su propia posibilidad de ser salvos por sus propios medios. Por eso el Señor les puso la parábola del publicano y del fariseo, ¿no? El que dice, no, yo diezmo, yo hago tales cosas y no soy como este publicano. Y el otro estaba humillado diciendo, sé propicio conmigo que soy un pecador. Y después les dice, ¿quién bajó? Le hace la pregunta, ¿no? Catecismo. ¿Y quién es el justificado? Pues el que pidió misericordia. Ese fue el que bajó justificado, el otro no, el que se intentó justificar. Entonces, la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad y como ya lo hemos mencionado, creo que también lo mencionó Osvaldo, es un ayo, un pedagogo para llevarnos a Cristo Jesús. Entonces Israel representaba un microcosmos de todo el mundo, era la representación de lo que Dios estaba haciendo con todo. Israel como nación bajo la ley y bajo juicio pone en manifiesto la verdadera naturaleza del hombre caído. ¿Qué hacía Israel? El Señor los sacó poderosamente. Pasaron el mar rojo en seco. Y es más, el Señor aplastó a sus enemigos, al ejército de Egipto y al ejército del faraón, y Dios les dio la victoria. Ellos vieron tremendo milagro y todos los milagros con las plagas y todo lo que el Señor hizo, llover el maná, el agua de la roca, el que los guardara de la serpiente, etcétera, todo lo que vieron, y sin embargo ellos fueron idólatras e hicieron lo malo, al punto que solamente
La segunda generación fue la que pudo llegar a la tierra prometida, que era un tipo también de lo que significa nuestra eternidad con el Señor. La tierra prometida no es un lugar físico, era un lugar físico para ese momento, pero esa era una representación de lo que el Señor nos va a dar. El Shabbat, por ejemplo, era representación del reposo que podemos tener en el Señor, y por eso celebramos el día domingo, y venimos y guardamos ese día y celebramos juntos, porque es un recordatorio de lo que nos va a acontecer en la eternidad, de que estaremos con el Señor para siempre, y Él será nuestro reposo, nuestro Shabbat. Entonces, la ley fue dada para mostrar pecados y fracasos. El papel de Israel fue mostrar al mundo que el hombre no puede salvarse por sus propias obras, sino que necesita un sustituto sacrificial. El pacto mosaico es también llamado el antiguo pacto, Jeremías 31 y Hebreos capítulo 8. Y pasamos a David, que es el rey, representa al rey eterno, es un tipo del rey eterno. Es el pacto davídico, nos muestra que la simiente que ha sido preservada, que ha sido guardada, que ha sido prometida, que ha sido guardada, que ha sido conducida o preservada en un pueblo, iba a ser la que reinaría. O sea, David, el pacto que se hizo con David como rey y representante de la nación de Israel, hace parte del pacto de gracia. Si al rey le iba bien, Israel era bendito. Si fracasaba Israel fracasaba, como dice 2 Samuel 7, del 14 al 15. David, ¿qué pasó con David? Fracasó. ¿Qué pasó con el reino? Se dividió. O sea, el Señor muestra que la promesa o el pacto hecho con David de que su simiente se sentaría no era para Salomón, sino era la simiente prometida en Génesis 3:15. Es decir, Jesucristo. Y eso fue prometido anunciado por los profetas, prometido el Señor en las Escrituras, de que el Mesías sería del linaje de David, raíz de David, la simiente de David. Ese era el Mesías. Entonces, ese pacto que se establece con David es para mostrarnos también los oficios del Señor, como profeta y como rey y como sacerdote. Con Moisés como mediador, como sacerdote. Los profetas apuntaban también al anuncio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendría a predicar y anunciar. Y como rey, pues David era tipo de ese rey. Entonces, todos estos pactos vemos que están dentro del pacto de gracia porque apuntaban ¿a quién? A Cristo, en sus oficios, como sacerdote, profeta y rey, como el Redentor nuestro. Apuntaban a quién debíamos creer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación ha sido solamente por Cristo. Es decir, un único pacto. No ha habido dos pactos. Y Cristo, pues es el nuevo pacto. Cristo instaura el nuevo pacto. Es el pacto que llamamos el pacto de gracia. Entonces, el nuevo pacto se cumple en Jesucristo y su obra por el derramamiento de la sangre de Cristo. Todos los viejos pactos señalaban hacia y se cumplían en este pacto. Jesús es el hijo mayor de David, Romanos capítulo 13, versículo 4, y es el hijo de Dios. Como representante ha obedecido perfectamente la ley de Dios, por lo que merece bendición para su pueblo. Él es el ungido por el Espíritu Santo y es la simiente de Abraham prometida. En él son benditas todas las naciones de la tierra, como dice Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 29. Vieja creación, antiguo pacto, nueva creación, nuevo pacto, o el pacto de gracia. ¿Cómo estábamos antes? En Adán. Y en Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitan. Acá vemos un poco de la sombra, la promesa, ¿cierto? Copia una realidad. O sea, todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Por eso yo creo que la referencia que hace José Ignacio de que eran imperfectos, claro, eran imperfectos en el sentido de que eran una copia, eran una sombra.
pero acá en Cristo vemos la realidad. El sacrificio de Cristo es la realidad. El sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo venciendo es la sustancia. Antes era la promesa, ahora es el cumplimiento, es la simiente prometida y que se ha cumplido. Todas las promesas son en él sí y en él amén. Entonces, acá vemos y Hebreos pues nos va a hablar acerca de ello. Si miramos, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 15, permítanme leerlo al 13, 5 al 13, disculpen. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Estamos en ese nuevo pacto. Entonces, antiguo pacto, el término antiguo pacto es una copia y sombra, tenía límites. El fracaso y el éxito del antiguo pacto se dan en el sentido de que era el cumplimiento de esa ley. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron bendecidos por la fe y el poder del nuevo pacto se remonta al antiguo. O sea, para poder ver la consumación y el éxito y el esplendor de la obra de Cristo Jesús en la cruz, debemos ver el fracaso y la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo y a través de esos elementos que Dios dio. Dios los dio no para justificarse, sino para que creyeran en Jesucristo, porque hay un solo camino. En resumen, Dios trata con los hombres a través de pactos. El primer pacto, que llamamos el pacto de las obras, hecho entre Dios y Adán como representante de todos los hombres. Adán falló en este pacto y condenó la creación y todos los hombres a la futilidad y la muerte. En respuesta a esto, Dios en su gracia entró en un nuevo pacto con Cristo, que se convirtió en el segundo y último Adán. El pacto de la gracia es un pacto único que abarca una serie de pactos individuales que se añaden progresivamente a y edifican sobre la base de los pactos previos. El punto culminante de estos pactos es el nuevo pacto. Cristo, a través de su resurrección, trae una nueva creación. Todos los que están en él están en esta creación y reciben las bendiciones de la filiación y el Espíritu en unión con él. Creyentes en el Antiguo Testamento, vieja creación, vistos a través de sacrificios, nueva creación. O sea, ven la obra de Cristo y son parte de esa nueva creación. Acá un resumen de los pactos: Adán, semilla; Noé, preservación; Abraham, semilla, o sea, la simiente; Moisés, ley; David, representante; Cristo, el cumplimiento de todo esto. Antiguo y nuevo pacto, único pacto de gracia. Bueno, acá vamos a ver, bueno, en Cristo Jesús somos somos sepultados y resucitados en Jesucristo. Y esto trae beneficios para su pueblo. Justificación, sin ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hemos sido justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios.
Él es propiciación y cobertura del pecado, redención, es decir, pagó el rescate, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Él nos ha reconciliado y nos ha hecho ministros de la reconciliación. Hemos sido reconciliados por Cristo. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, este evangelio nos justifica, nos redime, a través de ello nos perdona y nos reconcilia con el Padre. Nos permite la adopción, la justificación, la bondad de Dios hacia nosotros, que es la propiciación, donde cubre el pecado, ya no se acordará más de nuestros pecados y lo paga efectivamente. Bueno, con esto voy a finalizar para que veamos el dispensacionalismo que muchos sostienen hoy en día. Muchos es el 90% de los que dicen hoy en día llamarse cristianos. 7 épocas. La inocencia, Adán antes de la caída. Entonces, que Dios tenía un plan de salvación para esta inocencia. La conciencia, Adán después de la caída, Caín y Abel. Entonces, ahí había un plan de salvación aparte. Eso dicen los dispensacionalistas. Esta es la visión que no es correcta de la teología dispensacionalista. Nosotros tenemos teología del pacto y es lo que estamos aprendiendo y que por la gracia del Señor estamos comprendiendo y abrazando. Del gobierno humano, Noé. Dios salvó a Noé por medio del arca y en un plan aparte. De la promesa, Abraham le dio su promesa y su forma de salvación. A Moisés a través de la ley. A la iglesia por medio de la gracia. Y el milenio literal, el reino, Dios opera en ese milenio de forma aparte. Entonces, ese es el dispensacionalismo y se desarrolla así la historia de la redención según los dispensacionalistas. ¿Quiénes están dentro del dispensacionalismo? Iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, neopentecostales, que son los del apostólico y profético, iglesias wesleyanas, si ustedes escuchan los wesleyanos, dispensacionalistas, iglesias bautistas, no reformadas o no particulares, son dispensacionalistas, anabaptistas, Compañía de Jesús, los menonitas, luteranos, bueno, los luteranos una parte, es que los luteranos y los metodistas y anglicanos, digamos que son los que llamamos que a veces se quedaron en la mitad de la reforma y no llegaron a muchas cosas, comprensión, pero algunos de ellos son dispensacionalistas. Bueno, la crítica, los dispensacionalistas pues están lejos de eso. Bueno, acá hay esto lo iba a llevar, pero son 48 láminas. No lo vamos a ver porque es básicamente lo que resumí en estos cortos minutos. Y esto es importante, pero eso lo voy a dejar para dentro de 8 días, para que lo veamos en el tiempo. Porque el Señor nos constituyó o nos incluyó en el pacto y somos beneficiados del pacto, pero tenemos también responsabilidades dentro del pacto. Y eso es lo que vamos a ver al final ya de este curso. Hermanos, si hay preguntas, comentarios o alguna intervención, los escucho. Ahí donde dice. Voice off. Ok. Ya voy a leer, ¿listo? Voy a leer la carta y la voy a proyectar y de todos modos yo la voy a compartir. Pero oremos antes para finalizar esta clase del día de hoy. Voy a pedirle el favor a Jesús Andrés, si puedes orar. Sí, claro. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje, Señor, de compartir, de estudiar, Señor, la doctrina, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por cada una de las personas que hemos podido asistir, Señor, conectarnos. Permite, Señor, que
nuestros corazones puedan recibir, Señor, esta enseñanza, tu palabra, Señor, y puedan atesorar, Señor, la sana doctrina y poder responder, Señor, ante tu palabra como es debido, Señor. Permite que podamos continuar esforzándonos, Señor, para aprender, para tener comunión, Señor, con los demás hermanos, con la iglesia, Señor, y darle importancia, Señor, a ver, Señor, y ser conscientes de la importancia, Señor, de continuamente estar recordando, meditando y compartiendo tu palabra, Señor, que como escribió el apóstol Pablo, Señor, que tu palabra more en nosotros, more en la congregación y more en tu iglesia, Señor, con salmos y con cánticos espirituales, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, nuestras familias, Señor, y permite que esta noche podamos descansar, Señor, y recordar, Señor, lo bueno que eres para con nosotros. Gracias por rescatarnos, Señor, y por habernos escogido, Señor, para ser parte de tu iglesia. Permite que perseveremos y que echemos mano de la salvación, Señor, que nos has dado con diligencia. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Voy a Amén. leer la misiva. No la he leído, la voy a leer con ustedes.